Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día voy a hablar del censo y el corte de agua. El censo es la forma en la que los gobernantes tienen para obtener información concreta sobre sus súbditos, sobre sus gobernados, de tal manera de poder llevar a cabo políticas concretas en beneficio o perjuicio de ciertos grupos, sin importar los criterios de justicia reales a los que se está ateniendo. La democracia, mal entendida como botín del Estado, de las mayorías organizadas, coyunturas, significa, en cierta forma, adivinar o descubrir qué es lo que un grupo importante de personas quiere o desea para poder satisfacer ese deseo y sostener el poder, más allá de la justicia. Es decir, supongamos que esto ya sucede, pero supongamos que vamos a ponerle unas palabras más potentes. Que más de la mitad de las personas fueran delincuentes, ejemplo, y quisieran robar. Y el problema es que robar es ilegal, pero casi todo el mundo quiere robar. Si el Estado obtiene la información de que una enorme cantidad de personas quiere robar, podría legalizar el robo. Bueno, ya lo hace con los impuestos, pero digamos legalizar el robo de forma más burda para obtener votos. Y claramente ese gobierno sería reelegido tendría continuismo, pero no sería lo justo. Apelar a una sociedad justa dentro del marco de una democracia implica una cierta cosa que tal vez yo, que soy un poco enemigo de las teorías rawlsianas, en este caso debo concederle. Y es que se necesita tener una cierta ignorancia. Y esa ignorancia tiene que ver con lo concreto. Porque para definir lo justo, necesitamos hacerlo en principio. Y hacerlo en principio significa hacerlo desde las posibles situaciones abstractas. Desde todas las posibles situaciones imaginables en las que el principio se aplica. Como diría Kant, eso de la totalidad, que hace posible la ética, el imperativo categórico. Aunque yo no estoy hablando de imperativos categóricos, sí estoy hablando del pensar en principio. Pero se puede aplicar desde lo kantiano, desde lo aristotélico, incluso desde lo randiano. Hay que pensar en principio para poder actuar en principio. Y el Estado fundamentalmente tiene que actuar y pensar en principio. ¿Y a qué me refiero con eso? Que las condiciones concretas de cada uno de los individuos de la nación son tan complejas y tan complicadas, difíciles de entender, llenas de detalles y de matices que dependen de cada individuo en sus diferencias, que la pretensión de solucionar los problemas de las personas por parte del gobierno es siempre una cosa un poco ridícula, digamos. Digamos que es ridícula. Y digamos que es ridícula porque al final de lo que se trata es de saber, por ejemplo, cuántas personas son trabajadores independientes, cuántas personas trabajan contratadas, cuántas personas son barrenderos, etcétera, 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 etcétera. Y ponernos a contar votos y elegir qué políticas vamos a hacer para ganarnos los votos de cierto grupo A o B. Es decir, que en el caso de definir, por ejemplo, eh, la prohibición o legalización o regulación de cierta conducta, no se van a utilizar criterios de justicia, sino que se va a buscar los criterios concretos que respondan a los intereses de ciertos grupos. Una sociedad justa requiere hasta cierto punto de lo que decía Rawls, de la ignorancia de lo concreto, para poder pensar lo justo desde el plano abstracto. El censo imposibilita eso. El conocimiento concreto de la población lleva a la tentación de la creación de políticas focalizadas, porque facilita el obtenimiento y y la preservación del poder, la cual es una tentación muy fuerte para cualquier individuo humano. El Estado debiera estar prohibido constitucionalmente de obtener información concreta de las personas a las cuales se les va a aplicar las políticas que se llevarán a cabo. Se corta el agua en un rato más, de hecho, cuando el video esté subido tal vez probablemente el agua ya esté cortada. Y vamos a escuchar el típico llanto mamerto de que en este país neoliberal el agua es privada y que por eso se corta. La verdad es que hemos tenido problemas graves con el agua desde que empezó Alto Maipo. Ese Alto Maipo que está siendo el amigo personal de Bachelet, el señor Andrónico Luksic, hijo. El que hace negocios con el hijo de Bachelet.
que obtuvo los permisos de Alto Maipo del gobierno, porque no tuvo que comprar los derechos de propiedad a las personas que realmente son dueñas de eso, que son las que habitan el lugar. Todo esto es una empresa de aguas que es una empresa paraestatal. Hay un video que hice sobre la diferencia entre una empresa paraestatal y una empresa privada. Entonces, no, eso es una empresa privada, no, es una empresa paraestatal. Tan paraestatales que el Estado le tiene asegurada por ley un 7% de utilidades. Es decir, es una empresa que tiene que ganar sí o sí 7% al año sobre su capital invertido. Sí o sí, por ley. Eso no es una empresa privada. El hecho de que puedan fijar el precio del agua conforme a una cierta cantidad de utilidades y entreguen o no entreguen el servicio que prometen es un impuesto al final. No es un cobro de un servicio, es un impuesto. El hecho de que sean considerados, comillas, monopolio natural, según la ley, de alguna forma natural, pero por ley. Es bien raro, pero ahí está. Acumulan ganancias estratosféricas siendo un monopolio garantizado por ley. ¿Qué comillas natural? Pico, porque no tiene nada de comillas natural si está garantizado por ley. Y donde no entregan el servicio y se aseguran las ganancias desde el Estado. Las empresas paraestatales son tal vez peores que las empresas estatales en una sociedad. Porque combinan lo peor de lo público y lo peor de lo privado. Porque sí, todo tiene un lado malo en la vida. Y todo tiene que estar balanceado. El balance de lo privado se encuentra en la competencia. El balance de lo público se encuentra en la justicia. Las empresas paraestatales combinan la corrupción de lo público con la avaricia de lo privado, sin ningún contrapeso de justicia ni competencia. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Buenas noches. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.